Hola a todos, bienvenidos. Vamos a dar unos minutitos en lo que se acaban de conectar todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, bienvenidos. Les pedimos que nos puedan ir compartiendo en el chat de dónde nos acompañan, de qué institución, para que podamos ir conociéndolos un poquito más. El chat está en la parte de abajo, ahí pueden compartirnos de qué departamento y de qué institución nos visitan y de qué parte también. Para que los podamos ir conociendo un poquito más. Estamos dando unos segunditos más para que se terminen de conectar todos y empezar súper puntuales. Muchas gracias por acompañarnos. Nos visitan de Colombia, de Monterrey, México, de Chile, Costa Rica, de Perú, Ecuador, Guatemala, de Puebla, de Trujillo, Perú, Yucatán en México, Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. A los que van ingresando les pedimos que se vayan presentando, que nos digan de dónde nos acompañan, de qué institución, de qué país, de qué departamento, para que los podamos conocer un poco más. Y estamos dando unos minutitos para que se terminen de conectar todos los asistentes. Bienvenidos del IPN de México, de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Nacional Amazonia Peruana, de la Pontificia Bolivariana de Colombia. Bienvenidos a todos, una audiencia muy representativa de toda Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Y estamos dando unos minutitos más para que se terminen de conectar todos los asistentes y que podamos empezar. Damos un minutito más y empezamos. Universidad de Santander de Colombia, bienvenidos. Peruana, Universidad Peruana Cayetano Heredia, bienvenidos. Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, un gusto tenerlos por acá. Buenas tardes a todos. Y pues bueno, se terminaron de conectar en unos minutitos, pero podemos ir empezando. Buenas tardes a todos. Yo soy Daniela Zamudio del equipo de marketing de Turnitin. Y es un gusto tenerlos hoy en esta sesión a todos ustedes de tantos lugares diferentes de Latinoamérica, de tantas instituciones. Y en esta sesión les quiero hacer algunos recordatorios antes de que empecemos con el tema. Les vamos a mandar la sesión grabada para que la puedan consultar después o si la quieren reenviar a quien no pudo participar. Esta sesión se les enviará en un lapso de 24 a 48 horas después de finalizar el evento. Entonces, estén pendientes de sus correos electrónicos con los que se registraron, ahí se las vamos a mandar. Y lo mismo con la constancia de participación. Entonces, constancia y grabación se envían en máximo 48 horas a sus correos de registro, para que por ahí estén muy pendientes. Y los invitamos a usar la funcionalidad de preguntas y respuestas, que es el cuadrito que tienen en la barra de abajo que dice Q&A, Q y A, para que nos vayan haciendo llegar las preguntas que vayan teniendo a lo largo de la sesión y aquí el equipo las estaremos contestando algunas, las que sean posibles, y dejaremos algunas para la sesión de preguntas y respuestas al final de la exposición. Entonces, los invito a que usen la funcionalidad de preguntas y respuestas para preguntas y que también utilicen el chat para que puedan ir comentando algunos puntos. Tienen dos opciones en el chat, uno enviar únicamente a los panelistas y otro compartir a todos. Los invitamos a que compartan con todos sus comentarios, algunas opiniones que vayan teniendo, y también es parte importante de poder intercambiar opiniones en este foro. Entonces, bueno, pues sin más, una vez dicho todo esto, bienvenidos a todos nuevamente. Y el día de hoy tenemos a Catalina Londoño,
a la doctora Catalina Londoño, parte de nuestro equipo de servicios profesionales y educativos de Turnitin América Latina. Y el día de hoy nos va a hablar acerca de cómo podemos usar las herramientas tecnológicas, diferentes productos para fomentar la escritura original en nuestros estudiantes. Y no solamente para fomentarla, sino cómo esta retroalimentación inmediata puede ser realmente parte de todo el sistema educativo, de todo el proceso educativo a la hora de poder hacer un trabajo. Entonces, los dejo con Cata. Cata, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Dani. Y bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Qué bueno que nos están acompañando desde todos los rincones por aquí de América Latina. Un gusto para mí estar con ustedes. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar un poco de los estudiantes. Vamos a enfocarnos en cómo es que podemos utilizar los productos para fomentar la escritura original y cómo hacerles esa retroalimentación a la formativa a los estudiantes y a qué nos referimos un poco con esa retroalimentación formativa. Muy bien. Inevitablemente y probablemente ya me han oído hablar de el tema antes y de la definición antes, pero no puedo hablar yo de estos asuntos de formación sin hablar de integridad y sin poner de nuevo sobre la mesa qué es lo que entendemos por integridad académica. Esta es la definición del Centro Internacional para la Integridad Académica, que se llama ICAI por sus siglas en inglés, y la integridad es el compromiso, incluso en momentos de adversidad, con la honestidad, la confianza, la justicia, el respeto, la valentía y la responsabilidad. Esa es la definición de integridad académica y sobre esa base es que estamos pensando, bueno, esto es a lo que queremos llegar, esta definición aspiracional súper linda con estos valores bonitos que muy probablemente estén incluidos en los valores de sus propias instituciones y queremos llegar a digamos que alcanzar estos valores por varios caminos. Y entre esos es ese camino de la enseñanza, pues ustedes, no sé, si pueden poner por ahí en el chat cuál es su rol dentro de la institución. Ustedes son profesores investigadores, son estudiantes de doctorado o estudiantes de pregrado. Cuéntenme un poquito, por aquí ya vi la primera, Soiré, que nos dijo que era estudiante. Entonces, qué bueno que podamos alcanzar esa integridad como desde varios lados. Y uno de esos es pensar en qué es trabajo original, ¿cierto? Por ahí nos vamos a enfocar. Entonces, recuerden, vamos a hablar de trabajo original, vamos a hablar de retroalimentación. Entonces, por aquí estoy viendo, okay, profesores, hay varios coordinadores académicos, bibliotecólogos, docentes, bueno, muchos profes de pregrado y de posgrado, qué bueno. Muy bien. Entonces, esta es digamos que un poquito del espectro de qué es pensamiento original y qué no es, ¿cierto? Hay un montón de actividades, de prácticas que van en contra un poco de ese pensamiento original. Entonces, aquí para hablar, pensando como en esa integridad y pensando en hacia dónde vamos, esto es lo que nosotros pensamos que es escritura original o pensamiento original. Es el estudiante, envía su trabajo que fue creado con sus propias ideas y está sustentado en fuentes correctamente citadas. Hacia allá queremos ir. Eso es lo que quisiéramos que nuestros estudiantes nos entreguen. Ahora, hay varias prácticas, que unas con más intención que otra y definitivamente unas más graves que otras y unas más frecuentes que otras que van en contra de ese pensamiento original. Por ejemplo, a veces los estudiantes terminan plagiando sin saber muy bien que están plagiando, porque omiten citas, porque no tienen una buena práctica, porque no sabían que ese tipo de información había que citarla. Intentan hacer una paráfrasis y no les sale muy bien, o parafrasean y creen que por haber parafraseado no tienen que citar, ¿cierto? Entonces estamos hablando de plagio involuntario que pues, no está justificado, pero pues, digamos que entendemos cuál es la explicación y es una cosa que se forma fácilmente y rápidamente, ¿cierto? Es entender qué es lo que está pasando para poder tomar las medidas correctivas y de ahí hay un montón y no me voy a detener en todas ellas, pero pues estamos hablando de varios elementos que tienen que ver con plagio, sin duda alguna, que es digamos que la otra moneda de la originalidad y la integridad académica.
como autoplagio, plagio en código, plagio no solamente de un sitio, sino de varias partes, o ya el uso de tecnología para hacer modificaciones, manipulaciones en los textos para tratar de evadir el pensamiento original, ¿no? Y llegamos pues a un tema bastante delicado y tema de probablemente de algún otro evento que vayamos a tener, que es esa compraventa de trabajos. Entonces esto es lo que queremos evitar. Y hay varias de estas prácticas, digamos, que van en contra de la integridad y de la originalidad que tienen que ver con plagio académico. Entonces, no, créanme, no es mi palabra favorita, pero pues pongámosle también, hablemos de esto, ¿cierto? Digamos que también es un poco un tema medio tabú. Esta es la definición de diccionario de plagiar, definición del diccionario de la RAE, copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Esta es un poquito más elaborada, que es, digamos, los elementos que tiene el plagio académico desde el punto de vista del ICAI también, del Centro Internacional para la Integridad Académica. Entonces estoy usando palabras, ideas o productos de otro cuando hay otro al que le puedo atribuir la originalidad de esas ideas o palabras o productos sin dar los créditos en una situación en la que se espera autoría original, que esencialmente es nuestro mundo académico. Pues llevan aquí ustedes un rato diciéndome efectivamente que son profesores he visto profesores de bachillerato, de pregrado, de posgrado, algunos estudiantes, personas de la biblioteca, coordinadores. Entonces, en nuestro, digamos, en nuestra vida cotidiana, en lo normal que nosotros estemos esperando autoría original, con el propósito de obtener algún tipo de crédito, beneficio, ganancia, que no necesariamente es una ganancia económica. También la ganancia es, estoy escribiendo una tarea y con esa tarea me van a calificar y con esa calificación voy a pasar la materia y con esa materia voy a tener un título. Entonces hay un beneficio evidente en eso que estoy haciendo. Entonces esto es hacia donde no queremos ir, ¿cierto? Esto es lo contrario de la integridad y lo contrario del pensamiento original, y lo que queremos es pensar cómo utilizar tecnología, cómo utilizar nuestras herramientas para evitar esto, pero pensando en que es una herramienta poderosa para los estudiantes también. Entonces, un estudiante, ¿por qué correría el riesgo de plagiar? Este estudiante que está haciendo una tarea, y hay un montón de razones, y no me voy a detener en todas ellas, pero lo cierto es que hay razones que están asociadas a las actitudes de los estudiantes, un estudiante que le da pereza hacerlo. Hay algunas razones asociadas a las aptitudes de los estudiantes, el estudiante que no entendió o que no sabe cómo hacerlo o que no le alcanzó el tiempo. Hay unas razones que están asociadas también a las prácticas pedagógicas nuestras de los profesores. Pues diseñamos una tarea de manera inadecuada, los estudiantes terminaron o no entendiendo o copiando. Y hay digamos que unas razones más fundamentales de la falta de seguimiento a casos de plagio, por ejemplo, ¿cierto? Si otro se salió con la suya, pues no me voy a preocupar demasiado por esto. Entonces hay muchas razones asociadas a asuntos diferentes, pero lo cierto es que cualquier cosa que vayamos a hacer para evitar estas malas prácticas está en manos de los profesores, que somos los que estamos formando a los estudiantes. Y aquí estoy hablando desde el estudiante que está empezando a escribir sus ideas originales cuando está en el colegio, hasta el estudiante de doctorado que está a punto de presentar su disertación. Estos son unos procesos largos. El proceso de aprender a escribir es un proceso largo y se toma mucho tiempo y probablemente no se acaba nunca. Y los profesores y los asesores y los tutores y los coordinadores tenemos la responsabilidad de localizar estas razones y de poder contrarrestar un poco esas razones. ¿Ok? Entonces, dicho esto y teniendo como esto en la cabeza, es importante tener en cuenta que hay unos asuntos que tienen que ver con motivación y que los estudiantes deben estar motivados para actuar con integridad.
y en muchos de los casos es el estudiante termina cometiendo malas prácticas o termina cayendo en el plagio porque no le provoca, porque no se siente a gusto, porque no está motivado para hacer las cosas bien. Y mucho de eso tiene que ver también con el enfoque que nosotros le demos a la tecnología y a las herramientas. O sea, podemos tener un enfoque punitivo de, bueno, yo voy a utilizar la herramienta cuando el estudiante ya terminó, ya me entregó y el estudiante ni siquiera se va a dar cuenta. Entonces lo que estoy haciendo es tratar de utilizarla, que no necesariamente está mal y no necesariamente digamos que siempre todos los estudiantes deberían tener acceso. Puede que no necesariamente, depende del contexto, pero lo cierto es que se solía utilizar la herramienta exclusivamente para hacer una revisión posterior, donde el estudiante ni siquiera se estaba dando cuenta. Ahora estamos hablando de un enfoque preventivo en este momento, es decir, tener una posibilidad de que los estudiantes hagan múltiples envíos y la detección de citas que les voy a mostrar en un segundo para que tengamos un enfoque preventivo. El estudiante está entregando, se está dando cuenta de lo que está pasando y tiene la posibilidad de corregir antes de que sea un trabajo más importante o antes de que sea un trabajo que efectivamente va a ser calificado. ¿Y hacia dónde queremos ir? A un enfoque proactivo, ¿cierto? Que tengamos las herramientas, que nosotros les estemos también dando a ustedes las herramientas para ese enfoque proactivo, adicional al enfoque preventivo y al punitivo cuando toca, que lo que queremos ser es una herramienta completa, integral de apoyo a los estudiantes en este camino del pensamiento original y de la integridad académica. Entonces eso depende tremendamente de las expectativas de ustedes en el trabajo que estén calificando, de las expectativas de la institución, de las expectativas con respecto al nivel de los estudiantes y de muchas cosas. ¿Y por dónde nos vamos aquí? Vámonos por una ruta de prevención o por una ruta de detección, ¿cierto? Que es, digamos, que dónde estamos en este momento, ese enfoque punitivo o el enfoque preventivo que les estaba hablando. Y para eso, entonces, les voy a mostrar un reporte de similitud, ¿cierto? ¿Cómo es que desde nosotros como profesores, bueno, hay algunos de ustedes estudiantes y de todas maneras también les voy a estar hablando a ustedes porque justamente mi mensaje de hoy es el estudiante, podemos y deberíamos empoderar al estudiante para que también pueda interpretar adecuadamente un reporte de similitud y utilizarlo a su favor para escribir mejor. Eso es, digamos que, hacia dónde voy. Entonces, del reporte de similitud les quiero mostrar 3 cosas específicamente. Una, el porcentaje de similitud. Efectivamente, cómo utilizamos el porcentaje de similitud en beneficio del estudiante, el porcentaje mismo. Por otro lado, cómo vamos a utilizar la lista de fuentes que nos está dando la herramienta para entender la calidad de las fuentes y mejorar la calidad de las fuentes cuando sea necesario. Y cómo vamos a utilizar la retroalimentación a favor de los estudiantes. ¿Qué tipo de retroalimentación y cómo utilizarla para que estas cosas juntas terminen en un estudiante que está empoderado, un estudiante que quiere utilizar la tecnología y un estudiante que se está viendo beneficiado de esa tecnología? Entonces me voy a ir para un reporte de similitud que ya apareció aquí mágicamente en mi computadora, que ya tenía listo, y les quiero mostrar entonces esos 3 elementos que les mencioné. El porcentaje de similitud en sí mismo, la lista de fuentes para revisar la calidad de las fuentes que están utilizando los estudiantes y la retroalimentación. Entonces, siempre pensando en el profesor utilizando la herramienta para beneficio de sus estudiantes o los estudiantes utilizando la herramienta para beneficio propio. Cómo yo como estudiante puedo utilizar esta información que estoy teniendo, porque finalmente lo que nosotros estamos dándoles a ustedes es información, datos. ¿Qué hacemos con estos datos para mejorar, para avanzar, para promover esa escritura integridad, esa escritura original y esa integridad? Entonces, lo primero que yo estoy viendo aquí en este reporte de similitud es un porcentaje de similitud. Y la pregunta del millón, voy a esperar a que la haga, mentira, no, es cuánto es el porcentaje de similitud aceptable. Entonces ahí hay un asunto muy importante de interpretación, importantísimo tanto para sus profesores, para sus estudiantes como para ustedes, profesores. Ya aquí me están respondiendo. Listo. ¿Cuánto es el porcentaje? Y ya por aquí empezaron a decirme, bueno, el 15%. Yo le voy a preguntar, bueno, por aquí me están diciendo 20, 15.
Les voy a poner un ejemplo. Si yo soy profesora de escritura creativa, aquí estoy viendo de todo, ceros, 30, 7, no existe, de todo. Estoy viendo por aquí respuestas en el chat. Entonces, supongamos que yo soy profe de escritura creativa. Mis estudiantes tienen que hacer algo basado en su propia experiencia. Y es un cuento corto. ¿Estaría esperando yo mucha similitud en un trabajo como esos? Probablemente no. Pero es que tengo otro trabajo. Mi trabajo es una revisión bibliográfica, porque los estudiantes están aprendiendo sobre un tema y necesito primero que lean y entiendan los conceptos básicos de ese tema para que después puedan ellos elaborar sus propias ideas, pero por el momento necesito es que lean y que me muestren que están leyendo y que muestren que están leyendo buenas fuentes, pero para allá vamos en un segundo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy esperando similitud, porque estoy esperando, otra cosa es que no hayan citado, pero eso es otra historia. Pero que estoy esperando que los estudiantes se estén basando en información buena, de calidad y conocida. Entonces, estoy esperando similitud. Entonces, miren, y estos son dos ejemplos, pero les puedo poner ejemplos de la diferencia entre diferentes áreas del conocimiento, valga la redundancia, entre diferentes niveles de los estudiantes. No es lo mismo el de pregrado que el de doctorado que está a punto de entregar su disertación. No es lo mismo el estudiante de Derecho que el estudiante de Economía. No es lo mismo una tarea de una hoja que una tesis de 150. No es lo mismo un libro de literatura que un artículo científico. Entonces hay un porcentaje de similitud aceptable dependiendo digamos, de la tarea, de lo que estoy leyendo, dependiendo del escrito, como de la naturaleza del escrito y todo lo que está asociado a ella. Entonces yo no les voy a decir, no me voy a atrever a decir, y tampoco soy autoridad para hacerlo, para decirles si este 27%, así, sin mirarlo, sin leer el trabajo, es un porcentaje aceptable o no lo es. Este 27 es aceptable, depende. Era un cuento corto, es un trabajo, es una disertación, es una revisión bibliográfica, era un ensayo, es un reporte de labor. ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Ok? Entonces, muy difícil para nosotros establecer un porcentaje estandarizado. Y miren ustedes, entonces, ustedes mismos vieron cuando en el chat estamos hablando de personas de 15 países fácilmente, hay con nosotros, de todos los niveles, de diferentes áreas del conocimiento. Por aquí estaba viendo que había profesores de Derecho, profesores de Ingeniería, etcétera. Desde diferentes roles. Tenemos bibliotecarios, profesores de pregrado, de posgrado, coordinadores, directores, etcétera, estudiantes. Entonces, es muy difícil nosotros dar con un porcentaje digamos, estándar que aplique para todo y para todos. Pero lo que sí es que podemos entender un poco mejor este porcentaje, para lo cual hay que leerlo. Hay que leer el trabajo y entender qué es lo que me está diciendo. Por fortuna me ayuda un montón. Una de las cosas con las que me está ayudando es que me lo muestra con colores. Facilísimo de ver. Me está diciendo aquí, en este trabajo, que es lo que me entregó mi estudiante, él me está mostrando sectores del trabajo que están señalados con colores y con números. Entonces, para mí es muy fácil ver dónde hay coincidencias. Unas coincidencias más largas que otras y unas coincidencias más relevantes que otras. ¿Cierto? Voy a encontrar unas coincidencias cortititas como esto, que yo digo, no es muy relevante. Voy a encontrar coincidencias en la bibliografía, que sí es muy relevante, pero es muy esperable. Pues claro, porque varias personas están consultando la misma documentación y están utilizando el mismo estilo de citación. Es normal que tengamos una bibliografía similar. Pero hay otras coincidencias que sí me preocupan un poco más. Esta está citada y tiene doble comilla y me dice dónde lo sacó, pero este párrafo, que no es una casualidad, no tiene ninguna citación. Entonces, gráficamente me está ayudando tremendamente a ver qué es lo que estoy viendo. Y depende de quién lo esté viendo. Lo está viendo el profesor cuando ya el estudiante le hizo la entrega final, o lo está viendo el estudiante antes de hacer la entrega final y con la posibilidad de hacer las correcciones. Entonces es importante hacer esa lectura. Los colores me están mostrando diferentes tipos de fuente, los números me están mostrando un orden de mayor a menor porcentaje de coincidencia, según cómo lo organiza el algoritmo. Y me da una posibilidad súper interesante de filtrar un poco este porcentaje, digamos, como para entender bien qué es lo que estoy viendo. Entonces me dice, bueno, si usted quiere, saque la bibliografía o saque las citas textuales
¿cierto? Lo que está entre comillas dobles o lo que está en bloque, como esto, que es una cita, a ver qué queda. Entonces, me permite hacer unos filtros, me permite interpretar y modificar un poco ese porcentaje a ver si me sigo preocupando, porque es que estaba pensando que ese 27 no me está gustando tanto, pero ya voy en 12. Porque ya saqué la bibliografía, miren que la bibliografía en este caso ya no está con colores y con números, o saqué esas citas, como esta cita, por ejemplo, o esta cita que tenía comillas dobles. Entonces, me está permitiendo hacer una interpretación más precisa del porcentaje de similitud y acercarme un poco más a qué parte de esa similitud es una similitud aceptable y qué parte no lo es. Porque como este párrafo que les estoy mostrando aquí es un párrafo que debió ser citado y no lo fue. Entonces, una oportunidad de diálogo gigante con mi estudiante, una oportunidad de aprendizaje para sus compañeros. Mostrarles, bueno, este trabajo en términos generales está bien citado. Si ustedes se dan cuenta, tiene varias citas, parece que estuviera respetando el estilo de citación. No lo vamos a leer todos juntos, pero lo cierto es que parece que aquí hubo un errorcito. Entonces es una oportunidad de diálogo para el estudiante. Y piensen en lo poderoso de haber hecho esto antes de calificarle al estudiante, que el estudiante haya podido verlo, él o ella, antes de entregar. Y así se da cuenta el estudiante que tenía que hacer una corrección. Antes de entregármelo a mí. Buenísimo. Muy bien, entonces hay muchas posibilidades aquí como de entender un poco mejor qué es lo que estamos viendo con los filtros. Y hay posibilidad de incluso ir a los sitios donde encontramos las coincidencias. Entonces, en este caso me dice, vea, yo encontré esa coincidencia con una fuente por acá y esa fuente por aquí me dice, vea, esto fue lo que encontré, de aquí pudo haber sido sacado, ¿no? Entonces, me va a dar la posibilidad de explorar con detalle qué es lo que estoy viendo. Y volviendo al asunto, volvamos aquí a mi reporte de similitud, y volviendo al asunto de que el estudiante tenga posibilidades, que lo pueda hacer directamente, que lo pueda hacer en un trabajo previo, por ejemplo, estamos dándole al estudiante, lo estamos empoderando, ¿no? Le estamos dando herramientas a los estudiantes para que hagan mejor sus trabajos. Ahora, les mencioné, y para mí es súper importante el dato, aquí yo estoy viendo como unas fuentes principales, pero aquí las puedo ver todas, porque puede haber fuentes superpuestas, es decir, el mismo párrafo que esté ubicado en diferentes partes. Yo les dije que íbamos a ver tres cosas. Una era el porcentaje de similitud, que ya hablamos un poco de él. La otra era la calidad de las fuentes, la lista de fuentes y la calidad de las fuentes. Y la tercera era la retroalimentación. ¿Con qué me refería yo a la calidad de las fuentes? Miren esto. Él me dice acá, vea, profe, estas son todas las fuentes. Entonces yo estoy encontrando que hay unas fuentes de internet, unas fuentes que coinciden con otras universidades que pueden ser pues, producto de efectivamente los estudiantes se prestaron trabajos, pero también puede ser que eran la bibliografía o en una definición y pues varios estudiantes están utilizando lo mismo. Pero miren qué me está diciendo fuentes, Cielo, por ejemplo, Redalic, por ejemplo. Aquí unas fuentes que no conozco muy bien, una fuente de revistas científicas, publicaciones, que son publicaciones arbitradas. Entonces, estoy encontrando una lista de fuentes interesante. Y ya estoy aquí hablando de 1% y ya me aparece TV Noticias y Wikicero y probablemente me aparezca plagio intelectual, vean usted, Wikipedia. Pero miren que las fuentes principales, las primeras donde estoy encontrando más coincidencias no son Wikipedia ni El Rincón del Vago. Entonces me permite ver a mí como profe, como estudiante, como analizar un poco y entender un poco de dónde es que mi estudiante está haciendo las consultas. Y si lo que yo me estoy encontrando es unas coincidencias grandotas en proporción con unas páginas que no son de muy buena reputación, entonces es otro momento de diálogo con mi estudiante, al fin y al cabo. Entonces miren que me permite, obviamente pues mi estudiante no consultó en todas esas partes, debe haber consultado en una sola. Pero si lo que estoy viendo es unas coincidencias, sí, de regular reputación, pues es una posibilidad
decirle al estudiante, venga, busquemos en fuentes mejores, ¿dónde está buscando? Váyase para la biblioteca, ¿cierto? Mire los recursos que tenemos en la biblioteca para que usted encuentre información de mejor calidad. Muy bien. Lo otro que les quería mencionar es la posibilidad y la necesidad de hacer retroalimentación. ¿Qué me refiero? Me refiero a retroalimentación que sea oportuna y a retroalimentación que sea valiosa, ¿cierto? Y la retroalimentación no necesariamente son cosas para mejorar, también es retroalimentación de refuerzo, ¿cierto? De refuerzo positivo, es decir, haga más de esto, que esto lo está haciendo muy bien, ¿ok? Y nosotros tenemos entonces aquí la posibilidad, en un producto como este producto se llama Feedback Studio, de utilizar retroalimentación dentro del mismo reporte de similitud, que es bien poderoso. Entonces, yo empiezo aquí, tengo unas etiquetas, además, pues que lo hago facilísimo y rapidísimo. Entonces, yo tengo estas etiquetas que yo misma creé, yo ya las tengo creadas, obviamente, para mostrarles a ustedes, y tengo cosas buenas y cosas malas, si se dan cuenta. Estas son cosas que les digo con mucha frecuencia a muchos estudiantes. Entonces, a cada rato, bueno, le ponen cosas buenas, pero a cada rato me ponen una cita incorrecta o a veces tienen fallas en la estructura o les falta soporte a la idea. Entonces, son cosas que les digo con mucha frecuencia. Entonces, empiezo a leer el trabajo y de pronto me parece que aquí le falta soporte a esta idea. Arrastro la etiqueta y la suelto. Aquí, este autor creo que no es autor incorrecto, pero este párrafo lo comenzó bien, me parece adecuado. La cita si no está adecuada y aquí también falta soporte y aquí, por ejemplo, el contenido lo traduzco sin cita. Pues esto es solamente por ponerles el ejemplo, pero miren la facilidad de hacer esto. ¿Y cuál es la importancia de hacerle retroalimentación al estudiante? Y una retroalimentación así de, bueno, de detallada. También le puedo hacer comentarios de voz, por ejemplo. Le puedo hacer un comentario general del texto. Le puedo decir, vaya, venga a mi oficina. Ya los que están volviendo a las oficinas, qué rico para ustedes. Los que están volviendo a sus oficinas a trabajar, poder decir al estudiante, venga a mis horas de oficina para que revisemos esto. Entonces, bueno, y otra cosa bien bastante interesante es, por ejemplo, utilizar rúbricas de calificación. Entonces, estoy diciendo a mi estudiante, en dónde falló, exactamente qué es lo que necesita y qué tiene que hacer para hacerlo mejor la próxima vez. Y volviendo a mi asunto del principio de la escritura original y de cómo evitar esas malas prácticas, específicamente cómo evitar plagio, por ejemplo, plagio académico. Cualquier estudioso del plagio o de buenas prácticas, ¿cierto? Cualquier estudioso de integridad les va a decir y va a llegar a la conclusión de la forma preventiva de trabajarlo es haciendo retroalimentación, es enseñando, poniendo sobre la mesa, hablando del tema. Así es que se habla del tema, diciéndole al estudiante qué hace para hacerlo mejor, exactamente dónde está su error y exactamente dónde está haciendo las cosas bien para que las siga haciendo bien. Entonces, ese tipo de retroalimentación que me permite hacer retroalimentación crítica de, bueno, esto hay que mejorarlo y por qué, que yo le puedo obviamente le puedo poner comentarios a cada uno de estos comentarios, le puedo poner una explicación si se dan cuenta. Tengo aquí explicaciones, bueno, este no está muy bueno, pero este contenido ha sido traducido de otro idioma, cosas de ese estilo, entonces le puedo poner explicaciones y le estoy haciendo la retroalimentación exactamente en el punto donde la necesita, para mí facilísimo, entre otras cosas, porque lo hice muy rápido, pero lo cierto es que me estoy enfocando en el estudiante y el estudiante está encontrando las razones para su calificación, además. No es lo mismo que me ponga aquí 45 sobre 50 y no me diga por qué. ¿Cómo hago para sacar 50 la próxima vez? A que me diga exactamente, vea, estas son las cosas. La parte buena que hizo fue esta y la parte para mejorar que hizo es esta. Entonces, miren lo poderoso de todo esto, sobre todo de esa combinación súper interesante entre revisar el porcentaje de similitud, entre revisar la lista de fuentes para mirar la calidad y entre hacer retroalimentación a los estudiantes. Entonces, ya miramos cómo se revisan las prácticas de citación y referenciación del autor. El autor, estoy hablando del estudiante, pero no tiene que ser. También el autor puede ser usted, si está haciendo un artículo y lo quiere revisar. Cómo determinar la credibilidad de las fuentes mirando esas listas y revisando de dónde proviene la información, la mayoría de la información que mi estudiante está referenciando, y esa importancia y ese valor de ofrecer una retroalimentación oportuna. Ahora, esto ya se los mencioné,
Estamos yéndonos como una combinación entre la ruta de la prevención y la detección. Pero lo cierto es, y que les había mencionado y les he dicho un par de veces, que hay un valor increíble en empoderar a los estudiantes, en entregarles a los estudiantes la responsabilidad, como entregarles la batuta a los estudiantes. Sea usted, señor estudiante, responsable de lo que está escribiendo. Vea qué está haciendo. Antes de mostrármelo a mí, véalo usted. Vaya, mire qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, qué es lo que está escribiendo, arréglelo usted solo y me lo entrega después. Entonces les quiero presentar esto. Si se dan cuenta, estoy en Google Docs. Esto se llama Draft Coach. Entonces es una herramienta de Turnitin también que tiene una connotación súper especial. Estoy en mi Google Docs. ¿Y yo quién soy? Yo puedo ser el estudiante, el profesor, el bibliotecario, la persona que revisa los documentos que se van a ir a acreditación. No importa, aquí no me está viendo nadie. Yo estoy sentada en mi computador, en mi espacio seguro, escribiendo mi documento. Y Draft Coach, para los que saben inglés, Draft Coach significa algo así como el entrenador para los documentos de borrador, algo así. Draft es como ese bosquejo, el documento, sí, el borrador, y el coach, pues es el entrenador. Entonces, la idea con el Draft Coach es, venga, yo le ayudo a escribir antes de tiempo, pues antes de que sea como el momento crítico de la entrega. Entonces yo, supongamos que soy el estudiante, y aquí sí hay varios estudiantes, me pueden, digamos que pónganse en este lugar tan interesante. Entonces yo estoy escribiendo acá, común y corriente, miren que tengo acá todas mis opciones de edición, todo normalito. Dentro de Google Docs, mi institución efectivamente tienen Draft Coach o tenemos Draft Coach. Eso nos lo activan para todos los que tenemos el dominio de la institución, ¿cierto? Mi institución en este caso es Turnitin. Y yo me voy acá para las extensiones y me aparece Turnitin Draft Coach. ¿Okay? Tiene que ser que lo tengan activo, por supuesto. Y Draft Coach tiene dos para español, uno tercero que también les voy a mostrar porque es una belleza. Tres opciones. Aquí aparecen en inglés, en algún momento va a estar en español, pero para efectos de lo que necesitamos no es muy grave que sea en inglés, antes es rico que practiquemos. Bien, entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un detector de similitud, un detector o compañero de citaciones y un compañero detector de gramática. ¿Ok? Entonces, esos son mis tres entrenadores que tengo. El entrenador de similitud, el entrenador de citaciones, el entrenador de gramática en inglés. Entonces, a mi entrenador de similitud le digo, revíseme cómo está mi trabajo. Entonces, yo ya lo hice. Para cada documento tengo tres oportunidades de hacerlo. Entonces, él me dice, bueno, vea Catalina, esto no lo está viendo mi profe. El profe no tiene cómo saber que yo lo hice, si yo soy la estudiante, ¿no? Entonces, vea Catalina usted, aquí mientras escribe, miren, estoy en este momento en modo de edición, ¿no? Aquí mientras escribe, yo lo paso, ya pasé una vez, lo pasé hace un momentito, y le dije, bueno, muéstrame, ¿qué le dio? Entonces me dice, tiene 39% de similitud con estas fuentes que le estoy mostrando acá, y son estos sectores del trabajo que están señalados. Como yo soy crítica, y la idea de ese estudiante empoderado es justamente que sea un estudiante crítico. Como yo soy crítica, yo entiendo qué es lo que estoy haciendo, voy a revisar y me dice 39, pero voy y reviso y, bueno, sí señor, efectivamente aquí me faltaron las comillas, porque puse una definición, la cogí textual y se me olvidó ponerle las comillas, pues se las voy a poner aquí. Listo, ya sé, entonces, ahorita vuelvo y lo corro, no lo vamos a hacer en este minuto, pero ya sé dónde tengo que hacer primera corrección, que la hice yo solo con ayuda del Draft Coach. Bien, sigo revisando y aquí me está mostrando un párrafo efectivamente que está copiado, pues sí es copiado, pero yo dije, ¿de dónde? Y lo puse en bloquecito y todo, como se tiene que poner con norma Zapa. A este no le voy a poner atención. Sigo revisando. Por acá hay otro, pero no, yo lo puse entre comillas, no pasa nada. Por aquí hay uno pequeño, pero eso no vale la pena porque está muy chiquito. Ok. No hay nada. Y el resto es bibliografía. Estoy perfecta. Siquiera que arreglé esta
esta primera definición porque se me había olvidado ponerle las comillas. Entonces, ¿qué está haciendo el estudiante? Uno está utilizando mejor su tiempo, porque como pues para poderlo arreglar lo tengo que mandar antecitos. Entonces lo estoy haciendo antes de tiempo. Buenísimo. Y lo otro es que quien hace las correcciones es el estudiante. Obviamente el estudiante no lo tiene que hacer, lo puede mandar de una vez al profesor y pues el profesor va y lo mira y va a hacer esto mismo. Pero la cosa es que aquí estamos en un espacio seguro. De nuevo, estamos empoderando al estudiante, le estamos entregando al estudiante la responsabilidad o la corresponsabilidad de su aprendizaje, ¿cierto? Usted hágalo solo, corríjalo y luego se lo manda al profesor, sin que nadie sepa qué fue lo que usted hizo. Entonces, miren lo interesante. Ahora, este tiene una cosa que sí no ven los profes, que es un asistente de citaciones. Entonces, miren, me dice, vea, en su trabajo yo detecté 4 citas y 10 referencias. Su trabajo yo detecté que eso era con norma ZAPA. Ok, súper, porque eso era lo que mi profe me había dicho. Pero me dice, vea, hay unos problemitas por aquí. Por ejemplo, hay una referencia sin cita y de pronto hay una cita sin referencia. Ahorita les muestro un ejemplo. Entonces me dice dónde puede haber problemas. También bien interesante y bien poderoso. Estoy encontrando aquí qué es lo que puede estar pasando, entonces vengo y me dice, ah, sí, señor. Esto lo puse por aquí abajo y verá que lo iba a utilizar, lo cité y después quité ese párrafo porque pues en la redacción me arrepentí y se me olvidó quitar la referencia. Entonces me está ayudando también a citar y referenciar. Y les voy a poner un documento en inglés porque la parte de gramática solamente funciona para inglés. Esto, aquí estamos haciendo lo mismo. Entonces estoy viendo, aquí está el documento, efectivamente yo estoy siendo crítica, este párrafo me quedó como muy regularcito, porque, no, mentira, no, este está perfecto, porque este sí está bien citado. Por aquí más adelante, miren esto, me copié media página aquí, entonces más bien o lo cito bien o hago paráfrasis, también citada, pero distinto. Y miren que aquí está, me está diciendo como todos los datos, este pues párrafo me quedó copiadísimo, lo voy a arreglar. Aquí en citas, entonces me está diciendo lo mismo, tengo 8 citas y 5 referencias, algunas citas sin referencia y algunas referencias sin cita. Entonces me está ayudando a que haya consistencia en el trabajo. Y de hecho, aquí me da recomendaciones incluso, pues son en inglés, pero súper interesante. Pero lo que les quiero mostrar también es este otro que es mi tercer asistente. Entonces tengo aquí todo un equipo. Y este tercer asistente para documentos en inglés, que seguramente hay muchos de ustedes, muchos de sus estudiantes que tienen que escribir, aunque sea un pedacito en inglés, el abstract en inglés, algunos estén estudiando inglés como segunda lengua, o parte de los requisitos del trabajo sea que escriban alguna cosa en inglés. Entonces, buenísimo. Entonces me dice, vea, nosotros revisamos ciertos detalles de gramática. Entonces, por ejemplo, aquí tiene un error de negación. Lo que me está diciendo es que en la misma frase tengo 2 nos, que es raro. Entonces, revise, ojo. Y no es una cosa que en inglés le dicen click and fix, que es como el que le corrija a uno automáticamente, sino que le explica por qué puede haber un problema allí. Y eso fue hecho intencionalmente, desarrollado por educadores de Turnitin, porque es más interesante. Pues miren aquí que le dice a uno cuál es el tipo de error y demás, y bueno, después le hace énfasis en por qué es que eso puede ser un error y después les da ejemplos. Miren, por ejemplo, aquí me falta una coma. Entonces me dice, aquí está, este es el error, usted tiene un error de ese tipo y aquí me da ejemplos de algunas frases donde debería poner una coma. Entonces, miren lo completo y realmente es un entrenador. De nuevo, ¿quién está viendo esto? El autor. ¿Quién es el autor? ¿El estudiante de pregrado, el estudiante de posgrado o el de doctorado o uno mismo cuando está escribiendo sus propias cosas? ¿Ok? Entonces, miren lo importante y de nuevo, esto cuando lo está haciendo el estudiante no se lo está entregando al profesor. El profesor no ve la relación del estudiante con el coach. ¿Ok? Eso es en su espacio, en su computadora, en su sistema. Y el estudiante hace todas estas correcciones, revisa, mira, está de acuerdo o no. Estamos fomentando el pensamiento crítico del estudiante. Que el estudiante va a tomar decisión con base en esta información. El estudiante, la información que va a tomar es cambio o no cambio. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo el coach? Entonces, hago los cambios que necesito hacer.
Y luego cuando ya me siento tranquila porque es un documento de la calidad que está esperando mi profe, yo ya vi la rúbrica con la que me van a calificar, yo ya sé qué es lo que estaban esperando de mí, entonces le voy a entregar un trabajo precioso a mi profesor y me voy a sacar una nota súper, porque ya hice todo este ejercicio previo en mi espacio seguro. Entonces, eso es ese poder tremendo que tiene una herramienta como estas. ¿Ok? Esta, como les estoy, lo que les estoy mostrando en este momento, como les conté, se llama Turnitin Draft Coach. Entonces, es mi entrenador que me va a ayudar a hacer todas estas revisiones. Son las 3:15 y quisiera ir terminando por aquí para dejar un espacio para preguntas, que veo que se está moviendo tremendamente el chat y está por aquí toda concentrada y no he visto. Solamente como para cerrar. La idea es, en este enfoque formativo y pensado en el estudiante, como 3 elementos muy importantes. Uno, este enfoque formativo es unos trabajos, unas actividades y unas herramientas tecnológicas que están diseñadas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Una idea de hacer y de facilitar las herramientas para que podamos hacer retroalimentación permanente y retroalimentación constructiva. Y unas herramientas también que promuevan la revisión de los estudiantes, una revisión autónoma, independiente, que sea basada en nuevo conocimiento. Yo estoy viendo lo que me está mostrando, aprendo de ahí y con base en eso estoy revisando y haciendo mis propias correcciones. Hacia allá es hacia donde nos queremos dirigir. Y digamos que ese es el espíritu de estas herramientas que les estamos mostrando. Muy bien. Entonces, ahora sí, Dani, cuéntame qué nos ha pasado, qué es lo que nos están preguntando por aquí. Muchísimas gracias, Cata. Qué interesante todo esto y obviamente pues hay muchísimas cosas que investigar en todas estas herramientas y es cuestión de, pues, de irle jugando también un poquito para conocer. Tenemos varias preguntas. Antes de abordarlas, te quiero preguntar cómo podemos obtener Draft Coach y qué instituciones son elegibles. ¿Cuál es un poco el proceso? Hay varias preguntas de si funciona con Office y con Google, cómo pueden obtenerlo, si puede ser algo que los estudiantes bajen como un programa para utilizarlo o es más a nivel institucional. Bueno, muy bien. Entonces, Draft Coach en este momento está funcionando para las instituciones que tienen Turnitin Feedback Studio, que era la otra herramienta que les estaba mostrando, a nivel institucional. Entonces, para esas, y bueno, y tiene una condición muy importante y es que funciona en Google Docs cuando Google Docs es a nivel institucional. Digamos que la institución tiene Google Workspace. Entonces, digamos que sus dominios son a través de Google, entonces serían elegibles para que nosotros les ayudamos a activar para quienes tienen Turnitin Draft Coach, Turnitin Feedback Studio o Turnitin Originality a nivel institucional. Entonces, si ustedes no están seguros de cuál es la herramienta que tienen o es a nivel parcial, es decir, solamente tienen herramientas de Turnitin para un grupo pequeño de la universidad, entonces no serían elegibles en ese caso, pero pueden, digamos que hablar con las autoridades de su institución para ver qué tipo de licenciamiento es el que tiene, porque digamos que no aplica para todos los tipos de licenciamiento y los tipos de producto que tenemos. Entonces, esencialmente, licencias institucionales de Turnitin Feedback Studio y para quienes tienen Turnitin Originality. ¿Okay? Y para cerrar un poco esta, nos preguntan también si Draft Coach lo permite la institución que ha pagado por Turnitin o todos los estudiantes tienen acceso a él independientemente de lo que la universidad ha pagado. Entonces, si tienen estos productos específicamente que los hace elegibles para tener Draft Coach, estaría abierto para todos los usuarios que tengan ese dominio. Entonces, si el dominio de su institución, si la institución es elegible, y si tienen el dominio de Google, entonces sería disponible para todos los estudiantes a través de Google Docs. ¿Ok? En Excelente. línea. Y bueno, si tienen alguna otra pregunta más orientada a este tema, los invitamos a que nos contacten vía correo electrónico, ahí los podemos atender de manera mucho más personalizada y entender caso por caso. Ahora se los vamos a poner en el chat para que por favor nos hagan favor de escribirnos a ese correo con cualquier duda adicional.
Y entrando un poco en el tema de tu ponencia, Cata, nos pregunta Wendy Telles, que si escribió un artículo y se publicó ese artículo, pero fue producto de su tesis, ¿cómo puede justificar el porcentaje de similitud cuando analizó su tesis con la herramienta de Turnitin? Que es un Bien. poco lo que hemos hablado entre si es autoplagio, no es autoplagio, Ujú. entonces, ¿cómo funciona? Bueno, Wendy, el asunto se le puede cortar un poquito de largo y un poquito de ancho. Depende un montón de, bueno, digamos que las características de la, o los requisitos más bien de la publicación, de la revista donde vayas a hacer tu publicación, y del área. En algunas áreas es completamente aceptable, pues en áreas del conocimiento es completamente aceptable que simplemente tu tesis esencialmente se transfiera o tu disertación se transfiera a un artículo y es esperable, o viceversa. Un artículo que publicaste sea parte de tu disertación. En otras áreas hay que hacer muchas modificaciones para hacer la publicación. Entonces depende de, pues digamos que cuáles sean las convenciones específicas del área de trabajo y cuáles sean las características específicas de la publicación. ¿Qué es normal? Lo normal es que se pueda, pues, o sea, sí, pues tu disertación es el producto de una investigación y pues para eso son las publicaciones. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer, obviamente se le puede solicitar a la universidad que bloqueen la tesis para que no sea pública por un tiempo, para que no haya ningún problema en el momento de la publicación. Y lo otro, y se los digo por experiencia propia, lo hice yo, fue cuando envié el artículo o un artículo a publicación y era basado en uno de los capítulos de mi tesis, lo puse en la carta de presentación para el editor. Pues lo pusimos, ya pues como artículo era en coautoría con mi asesor y con una persona de mi comité. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, este artículo está basado en esta tesis doctoral y ahí está el enlace. Y pues le hicimos algunas modificaciones y lo convertimos en un artículo para que el editor supiera cuando fuera a pasarlo por Turnitin que se iba a encontrar con una coincidencia, pero cuando se fue a encontrar con esa coincidencia iba a encontrar que era una coincidencia efectivamente con en documento de mi autoría. Y el editor lo entendió perfectamente y el artículo ya está publicado. Entonces, digamos que requiere algo de conversación también pues con el equipo editorial, pero sí tienes que revisar un poco las convenciones del área de conocimiento. Muchísimas gracias. Nos pregunta César Augusto Duque que ayer por sugerencia de un algoritmo de Instagram encontró portales que permiten reescribir párrafos literales y blindar las copias ante un software de detección de similitud. Hay varios ejemplos, pero nos pregunta si el software de Turnitin tiene herramientas para localizar esto o si como compañía se ha pensado en algún modo de abordar este fenómeno tan creciente. Estamos trabajando en eso llaman word spinners, que eso es para como cambiar por sinónimos. En este momento estamos de hecho probando, está en un beta público, una herramienta, pues incrustada pues en las herramientas que ya tenemos, o sea, no es que haya que comprar una nueva, pero en este momento estamos probando y lo que estamos haciendo es buscar con base en la estructura de las oraciones. En este momento está funcionando para inglés, pero con base en la estructura de las oraciones, pues que es, no sé, hay un verbo y luego hay un artículo y luego hay un adverbio y luego hay ese tipo de cosas, como para ver cómo nos va en esa detección de spinners. Y tenemos entonces estamos trabajando en eso, definitivamente nosotros estamos viendo pues todo el tiempo y leyendo el entorno y oyéndolos a ustedes, qué es lo que nos están preguntando y qué es lo que nosotros estamos encontrando como para tratar de estar mirando cómo los ayudamos a ustedes a detectar ese tipo de problemas y pues para promover la integridad finalmente, que es lo que queremos. Hay otra herramienta que tenemos que no les mostré acá, pero que es bien interesante, que nos ayuda a detectar autoría. Entonces, cuando uno encuentra, digamos, ustedes son profesores, un estudiante les entrega 5 o 6 trabajos en el semestre y resulta que uno más o menos sabe cómo escriben sus estudiantes, ¿cierto? En general. Y de pronto mi estudiante me entregó 5 trabajos, yo sé cómo escribe y el sexto trabajo ya es Gabriel García Márquez escribiendo, que yo digo, bueno, está un poquito raro. Entonces tenemos una herramienta que nos alerta un poco. Nosotros le ponemos, bueno, analízame estos 6 trabajos y dígame si este sexto efectivamente se parece a estos 5 o no. Entonces lo que hacemos es un análisis
Si es en inglés, tenemos ayuda de inteligencia artificial para hacer como una detección de lingüística forense, como qué es lo que está pasando también con estructura, pero también con metadatos de los trabajos para saber si efectivamente uno de los trabajos no es como los demás. Entonces, le estamos trabajando a eso también, que pues parte de eso es el asunto de los word spinners, como les decía, estos modificadores de trabajos, o lo otro es la compraventa de trabajos, que es un problema que sabemos que existe en todo el mundo, no tenemos la dimensión con números de qué tan grave es en América Latina. Hace recientemente en Chile hubo un escándalo al respecto. Entonces, pues estamos persiguiendo este tipo de cosas y mirando cómo nosotros podemos volvernos una herramienta adicional, que no sea solamente la detección de similitud, sino este otro tipo de problemas que están asociados a la no originalidad, y cómo podemos ayudarlos a ustedes a ofrecerles la información que necesitan para que le ayuden a los estudiantes como a retomar ese camino de integridad que es hacia donde queremos llevarlos. Gracias, Cata. Y también en tono con esta pregunta, nos preguntan cómo se complementa Gradescope con Turnitin. Gradescope es una hermosura. Esto es una herramienta también nuestra, tampoco se las mostré, nos quedan como 7 webinars pendientes aquí. Es una herramienta que permite calificar. Entonces es una herramienta que ayuda a calificar más rápido, digamos de manera más justa o equitativa, y muy rápida con los estudiantes. También permite hacer retroalimentación. Y digamos que está enfocada en tareas como de matemáticas, de ingeniería, de STEM, ¿cierto? Que no es el mismo, este tipo de ensayo como lo que les estaba mostrando, sino otro tipo de tareas que tienen unas características muy distintas, que en muchas ocasiones los estudiantes las escriben a mano, que estamos hablando de fórmulas, de código de computación, etcétera. Entonces, en código de computación, también a través de Gradescope podemos revisar similitud entre los códigos de los estudiantes, pero lo que podemos hacer entonces en general es calificar y retroalimentar. Y ahí es donde estamos pegados. Son dos productos aparte, pero lo cierto es que los dos están promoviendo este asunto de la importancia de esa retroalimentación que sea oportuna, que sea constructiva. Entonces estamos, digamos que eso es una manera nuestra de promover esa integridad y de trabajar hacia esa originalidad y pensamiento crítico de los estudiantes. Muchísimas gracias, Cata. Y para finalizar esta pregunta, me hace muy, para ver cómo nos la puedes explicar, muy curiosa. Nos dice Carlos que si el 50% de un trabajo está bien citado y es el trabajo original del estudiante, es el otro 50%, entonces, ¿qué hizo realmente el estudiante? ¿Solo trabajó la mitad en un trabajo donde el 50% es correcta citación, pero atribuida a otras fuentes, y 50% es contenido original? Depende, ¿qué le dijimos a ese estudiante que hiciera? Ese estudiante tenía que hacer una revisión bibliográfica donde efectivamente tenía que consultar fuentes y hacer una evaluación crítica de las fuentes que consultó. Me parece perfecto que haya consultado la mitad y citado la mitad, y el resto, el 50%, es su propia contribución. O lo que el estudiante tenía que hacer era un cuento corto. Y ahí sí me digo, ese 50% ya no me mata. O lo que tenía que hacer un glosario. Era un glosario, pues de hecho me parece como bajito el 50% porque estaba esperando un porcentaje mayor. Entonces, de nuevo, es tan relativo y tan dependiente de las expectativas y del trabajo que estábamos esperando del estudiante, que no soy capaz de decirle si el estudiante trabajó la mitad. No trabajó la mitad, porque él también consultó y también, o sea, la mitad, escribió la mitad, pero el resto lo consultó, lo citó. Entonces depende qué era lo que le estábamos pidiendo a ese estudiante. Entonces, mirar el porcentaje sin contexto es súper difícil, entonces no me voy a comprometer. pero sí, digamos que esa es la óptica, es entender qué fue lo que dijimos, cuál era la expectativa del estudiante, y a partir de allí entonces, pues mirar a ver si se ajusta a esas expectativas o no. Muchísimas gracias, Cata. Excelente exposición de hoy. Creo que hay muchísimas dudas con respecto a producto, a funcionalidades específicas. Los queremos invitar a que nos escriban sus casos puntuales al correo que está en la pantalla, comunicaciones@turnitin.com. Estaremos más que gustosos de contestar cada caso de manera personal o direccionarlos con el miembro del equipo que los puede asesorar de una mejor manera. Y como último recordatorio, les enviaremos
tenemos esta grabación y su constancia de participación en un lapso de 24 a 48 horas al mail de registro. Y pues nada, invitarlos al próximo webinar que tengamos. Estaremos haciendo sesiones similares para poder seguir compartiendo este tipo de conocimiento y pues esperamos verlos nuevamente en línea. Cata, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por compartir esto con nosotros. Nos vemos en la siguiente sesión y gracias a todos por participar. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Buen resto de tarde para todos.